¿Por qué África puede ser la siguiente superpotencia? Es bien sabido que de todos los continentes, el africano es el más pobre de todos en casi cualquier sentido. Allí están varios de los países con las peores condiciones de vida, en donde algunas pocas democracias apenas comienzan a emerger y la mayoría de los derechos humanos no se respetan o no se conocen. Y paradójicamente, África es el lugar al que países desarrollados y organizaciones humanitarias sin fines de lucro destinan más ayudas humanitarias e inmensas cantidades de recursos económicos para velar por su población. África lo tiene casi absolutamente todo en cuanto a recursos, mucha población que podría ser útil como mano de obra accesible, tierras fértiles, petróleo, piedras preciosas, oro, el coltán, uno de los minerales más preciados para la fabricación de dispositivos electrónicos, y muchos otros más en abundancia. Entonces, ¿por qué sus países no pueden progresar? La respuesta rápida es que en África sí ha habido progreso, pero muy poco, y es casi irrelevante cuando siempre sobresalen los innumerables problemas que padece todo el continente. Y es que los únicos males no son solo la pobreza y las dictaduras crueles y faltas de humanidad. Hay otros tantos problemas como falta de infraestructura, de educación y de mano de obra de alta calificación. Sin embargo, desde hace algunas décadas, grandes inversiones han llegado a África. Según la Agencia Española de Análisis Internacional, EOM, el continente ha experimentado un importante auge en la educación y la Unión Africana cada vez gana más relevancia. Quédate con nosotros y conoce qué ocurrió, qué está pasando y qué se espera para el futuro de África. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La difícil situación que afronta el continente africano es increíblemente compleja y su origen se remonta a mucho tiempo atrás. Y es por allí por donde debemos comenzar para entender el porqué de todo. Érase una vez una África potencia mundial. En la actualidad es difícil de creer, pero hace unos 1000 años, la ciudad de Kano, en Nigeria, era una de las ciudades más ricas del mundo. Tanto así que en ella se llegaron a construir palacios medievales para resguardar sus riquezas y para que sus dirigentes viviesen como reyes. Y es necesario recordar que 2000 años atrás, los egipcios eran una de las civilizaciones más relevantes con un gran legado cultural. En ese tiempo, la clave de la prosperidad africana dependía del comercio, mayormente de esclavos, y de su excelente ubicación geográfica. Además, África albergó reinos en los que se dominaban las matemáticas y la metalurgia, como en ningún otro lugar del planeta. Pero ya para los inicios de la Edad Media, cuando Europa y Asia comenzaban a mostrarse como los continentes con los imperios más poderosos, África ya no era tan prominente y perdía relevancia. Sin embargo, la diferencia con los demás continentes no era tan amplia como lo es en la actualidad. Y, afortunadamente, conservaban la mejor ruta de comercio entre Europa y Asia, a través de la costa africana. En aquella época todavía no se había descubierto al Nuevo Mundo, el continente americano. Así que en África surgieron muchos pueblos costeros que crearon grandes muelles para servir como paradas para los barcos europeos y asiáticos. Este comercio propiciaba una de las principales fuentes de ingresos para la economía del continente. Los extranjeros compraban suministros africanos para sus viajes y solicitaban servicios, inyectando así dinero fresco a las economías locales. Al mismo tiempo, los extranjeros ofrecían productos innovadores provenientes desde otros lados del planeta, lo que mantenía a los africanos un poco actualizados, pero las cosas cambiarían drásticamente para África y su gente. Descubrimiento de América y esclavización de África. Para el siglo XVI, la carrera europea por colonizar el continente americano estaba en su punto máximo. Llegaban miles de barcos cada década, provenientes de las principales potencias, España, Inglaterra y Francia. Para el siglo XIX, las grandes potencias ya habían dominado todo el continente, de punta a punta, incluyendo sus islas, Cuba entre ellas. La ambición por conquistar y extender los imperios lo era todo, pero había un gran problema: escasez de mano de obra fuerte para soportar esas inclementes tierras. La gran mayoría de los nativos del continente americano eran de baja estatura, débiles físicamente, constantemente se enfermaban y un número muy significativo terminaba muriendo.
Los nativos no tenían defensas contra las enfermedades y virus que llegaban junto a los europeos, quienes necesitaban encontrar una solución y no para salvar vidas nativas, sino para acelerar las colonizaciones. En un punto, y no habiendo alguna solución para este problema, se recurrió a lo que era común y muy provechoso para los reinos, la esclavitud. ¿Y dónde había un gran potencial de esclavos? Por supuesto, que en África. En todo el continente africano se secuestraba masivamente a sus pobladores. Estos eran llevados a los principales puertos de la costa continental para ser comprados como esclavos. Los vendían como animales a los europeos a cambio de pequeñas cantidades de dinero y mercancías. Los europeos los llevaban a América para trabajar en las minas, plantaciones y obras de construcción, en donde serían explotados sin importar si vivían o morían. Entonces empezó un ciclo enfermizo. Las materias primas que se obtenían en América eran enviadas a Europa para hacer productos manufacturados como ropas, armas, zapatos o tecnologías rudimentarias que terminarían en todas partes del mundo. Irónicamente, los grandes comerciantes de África terminaban intercambiando gran parte de sus esclavos por muchos de esos productos manufacturados que luego revendían a la población africana para ganar más dinero y volver a comprar más esclavos. Muchos africanos terminaron formando familias en el suelo que siglos después se llamaría Estados Unidos, razón por la cual el 13% de la población estadounidense es afroamericana. Por otro lado, el Imperio Otomano también obtenía su mano de obra gracias al comercio de esclavos de África, lo que aumentaba la demanda y a veces no había cómo cubrirla. División de África, pérdida de capacidades y abolición de la esclavitud. La necesidad de más y más esclavos produjo grandes y cientos de divisiones en el continente africano. ¿Por qué? Porque los reinos africanos más fuertes debían irse a la guerra contra otros reinos o tribus, conquistarlos y transformar a su gente en mercancía esclava, lista para ir a morir trabajando al Nuevo Mundo. África se convirtió en un campo de batalla en donde todos los reinos y tribus eran afectados, así que los africanos no tenían mucha elección. Mientras una parte de los europeos podía elegir profesión y prepararse, los pobladores de África, con suerte, eran campesinos para ayudar a alimentar a sus pueblos o soldados para protegerlos. Los que no corrían con suerte terminaban siendo esclavos. Esto dio como resultado que en casi toda la extensión del continente africano no hubiese desarrollo de artesanos que produjeran materiales u objetos para la venta o el comercio. No llegaban al 10% de lo que se producía en los otros continentes, los cuales comenzaban a distanciarse mucho de África, y en todos los aspectos posibles, económico, tecnológico, cultural y además en influencias. El momento que sería un punto de inflexión fue cuando se empezó a prohibir la esclavitud en Europa, a principios del siglo XIX, lo que si bien era algo positivo para las personas más vulnerables del continente africano, también finalizaba uno de los principales flujos de ingresos y comercio. África fue abandonada por los europeos. Vuelve Europa. Pero no pasaría mucho tiempo. A mediados de ese siglo, se extendió la industrialización por toda Europa, algo que mejoró enormemente la capacidad de transporte, tanto terrestre como marítimo. Motores más potentes permitían mayor movilidad de mercancía en periodos más cortos. Entonces, África, que estaba rebosada de grandes riquezas naturales, se convirtió nuevamente en un objetivo de negocios. Las grandes potencias europeas como Inglaterra, España, Francia, Portugal, Alemania, Italia y unas cuantas más comenzaron una carrera para colonizar y tomar una parte de las tierras y riquezas del continente. Podría parecer que sería beneficioso, entraría mucha inversión extranjera que generaría trabajos con promesa de mejorar la economía local y trayendo consigo grandes mejoras. Pero no fue así, porque a los países europeos no les interesaba la gente africana, solo querían sus recursos. Únicamente se esforzaron en construir puentes, rutas y líneas de tren para poder sacar las materias primas desde los lugares donde eran obtenidas, las minas, a los puertos para llevarlas a casa. De igual manera, los nuevos colonos se apoderaban de las tierras más fértiles y los impuestos que cobraban en algunas aldeas o ciudades nunca era reinvertido para mejoras en la comunidad. En pocas palabras, no hubo mejoras significativas en la infraestructura de África y dejaron que el comercio interno permaneciera casi nulo, que no se fomentara la educación y que no existiera el más mínimo progreso. África independiente y sola, con su herencia de problemas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en África, empezó una revolución independentista y la mayoría de sus países consiguieron su autonomía, dejando así de ser colonias europeas. Si bien los africanos finalmente eran libres, ahora debían enfrentarse a un sinfín de conflictos.
Durante las varias décadas de colonización, los europeos se dedicaron a gobernar con puño de hierro y a enriquecerse. Aunque también tuvieron que ocupar los cargos y trabajos que requerían de ciertos conocimientos y habilidades adquiridas con estudio, a los africanos se les daba únicamente todo el trabajo duro, pesado y a veces inhumano. Además, el problema de la educación en todo el continente era demasiado grande. El analfabetismo reinaba en la población africana y muy pocos sabían escribir. Estos problemas no permitieron que los africanos aprendieran a manejar ni a ver las oportunidades de progreso que el resto del mundo disfrutaba, y apenas quedaron algunos con algo de capacidad para dirigir las naciones, pero no sería nada fácil. Los colonos dejaron un continente completamente dividido y países con unas fronteras desastrosas. Ellos trazaron las fronteras según sus conveniencias, sin tomar en cuenta las tribus, los pueblos y las etnias diferentes. Sin muchas opciones, la mayoría de los países africanos tuvo que aceptar las fronteras ya establecidas, lo que provocó que estos países fueran conformados por pueblos diferentes que, por lo general, ni siquiera hablaban el mismo idioma o eran rivales a muerte desde hacía décadas o incluso siglos. ¿Se imaginan lo difícil que es gobernar países así? La política de ese entonces se empezó a basar más en las etnias y pasados culturales que en ideas nuevas o proyectos para mejorar y solidificar democracias. Por supuesto que las tribus dominantes generalmente eran las que gobernaban, hasta que las pequeñas se rebelaron y empezaron las guerras civiles. Esto es algo muy común en África y se repite generación tras generación. Todo debido a falta de educación, de preparación, a la imparable ingobernabilidad, y aún faltan problemas. Había dificultades internas en todos los países y también era muy difícil el comercio entre las naciones. Las industrias eran ineficientes o inexistentes en muchas regiones. Tampoco había infraestructura para conectar a los países que querían comerciar. Por otro lado, resultaba más caro producir artículos para un país africano que importarlos, lo que hacía inviable la industrialización en ese punto. Asimismo, estaban los problemas para obtener agua potable, que lamentablemente persisten y son peores en la actualidad. Entre otros males están las muchas y extensas zonas desérticas en países desafortunados, la gran susceptibilidad del continente a plagas que pueden acabar con cosechas enteras, y el precario sistema de salud que permite que enfermedades controladas en el resto del mundo, como dengue, el cólera o la viruela, causen estragos en sus pobladores. Para ordenar las ideas, África no se desarrolló por, primero, falta de educación, segundo, falta de comercio interno, tercero, problemas de ingobernabilidad, cuarto, conflictos bélicos y quinto, problemas de entorno en general. África empieza a levantarse, pero con el pie izquierdo. De todo el caos surgieron gobiernos dictatoriales o semidictatoriales, porque en casi todos los casos no había otra manera de hacerse. Los gobernantes se enfocaban en crear una fuerza militar dominante para oprimir a sus pueblos y perpetuarse en el poder. Como no había infraestructura, capital económico ni humano para explotar los recursos naturales, estos gobiernos africanos permitieron que las compañías extranjeras lo hicieran a cambio de un porcentaje de las ganancias. Mejoró la calidad de vida de los africanos, entre un 0 y un 1%. Estos gobiernos eran corruptos y utilizaban el dinero para disfrute personal. El pueblo podía morirse de hambre porque a nadie le importaba. Mientras las décadas continuaron pasando, millones de africanos murieron por hambre, deshidratación y enfermedades. Los años 80 y 90 fueron tan terribles que la comunidad internacional tuvo que interceder, y lo hizo con toneladas de ayudas humanitarias, ropa, zapatos, comida, agua potable, material educativo, productos básicos y tecnologías para mejorar la calidad de vida. Millones de vidas fueron salvadas en el corto plazo, familias enteras. Pero las monedas tienen dos caras. De pronto, los pequeños artesanos y empresarios del continente comenzaron a ver quebrar sus negocios sin poder hacer nada. Resulta que tanta ayuda humanitaria era una competencia indirecta a la que era imposible ganarle. Si en Senegal las ONGs daban zapatos de buena calidad y gratis, ¿quién los compraría más caros y de menor calidad a un comerciante local? Los fabricantes dejaron de producir al no ver rentabilidad y eventualmente las ayudas humanitarias fueron mermando. Entonces comenzó la escasez de casi todo recurso y los africanos se volvieron dependientes de las ayudas internacionales. Es curioso que de un intento de socorro se crease un problema aún más grande cuando se destrozó la poca producción local, aunque no fuera intencional. En este punto se preguntarán, ¿cómo África podría convertirse en una superpotencia? La respuesta es con el tiempo y la ayuda progresiva que ha estado recibiendo con las constantes inversiones. Nuevos aires de prosperidad.
A partir de la década de los 80, la alfabetización de los africanos se convirtió en una prioridad y no ha cambiado desde entonces. Hoy, un porcentaje mayoritario sabe leer y escribir, y millones de africanos han recibido capacitación para realizar trabajos cualificados. Terminando la década de los 90, con un mundo más globalizado y más intereses en África, las dictaduras comenzaron a dejar el poder y el concepto de democracia se empezó a aplicar. Poco a poco se fue convirtiendo en una tendencia en todo el continente. Las compañías internacionales vieron esto con buenos ojos por varios motivos. Primero, porque es menos arriesgado invertir en países en los que se sabe que ningún gobierno dictatorial expropiará tus negocios o querrá cobrarte impuestos absurdos. Segundo, porque hay menos corrupción. Y tercero, porque un gobierno democrático busca que la nación prospere para ganar las siguientes elecciones, y la prosperidad atrae a las compañías. Empresas rusas, estadounidenses, del Reino Unido y de variadas naciones como Brasil han iniciado importantes inversiones desde hace varias décadas y solo aumentan con el tiempo. Y es que hay de todo en África: diamantes, sal, cobalto, cobre, uranio, azúcar, plata, bauxita, cacao en grano y petróleo. Además, se fundó la Unión Africana en el año 2001 para fortalecer la unión de los países, para fortalecer el comercio interno y para hacer prevalecer los derechos humanos. La Unión Africana está teniendo fuerza y trabaja en una moneda común para todo el continente, algo así como el euro africano. Sí, el objetivo es emular a la Unión Europea. Otra de las razones para creer que África será una gran potencia es el crecimiento de su población. Según estimaciones, para el año 2050 la población del continente se duplicará hasta alcanzar los 3.000 millones de personas. Esto es la población de China multiplicada por 2. Tanta gente desesperada por trabajo significa una cosa: mano de obra barata, lo que le encanta a las grandes compañías. Todas estas grandes razones hacen que el mundo se sienta optimista en cuanto al futuro de África, y aún falta una de las más poderosas: la inversión china. Inversión china en África. China ha tenido un rol bastante importante cuando se habla de inversiones extranjeras en el continente africano. Así lo reseña el diario ABC de España. El interés de la potencia asiática en África comenzó en la década de los 80, aunque sin inversiones demasiado grandes, porque el continente aún tenía mucho por madurar. Sin embargo, a partir de la década del 2000, cuando China ya era una potencia económica y África ya demostraba algo de madurez, el gobierno de Pekín se empezó a tomar las cosas en serio para expandir su influencia, para agrandar su mercado y para ganar toneladas de dinero en el proceso. China ha invertido cantidades multimillonarias de dinero en casi todos los países del continente africano. Nada más entre los años 2009 al 2014, los intercambios en África y China alcanzaron los 210.000 millones de dólares, y la inversión directa del país asiático en ese momento aumentó a más de 25.000 millones de dólares, 30 veces más que 10 años atrás. Ya en 2014, China había creado más de 100.000 puestos de trabajo con los más de 2.500 compañías nacionales que hacían negocios en África. Y la inversión no se ha detenido. Forbes reseña un análisis de la consultora McKinsey, el cual revela que, en 2019, más de 10.000 empresas chinas operaban en distintos países de África. Pero no es todo. China ha financiado un montón de grandes proyectos: represas gigantescas, trenes de alta velocidad, carreteras, fábricas, puertos, puentes, oleoductos, de todo. Esto ha ayudado a que el continente se convierta en una zona más industrial, apta para recibir más y más inversiones y compañías extranjeras. ¿Qué pide China a cambio? Acceso a los valiosos yacimientos de recursos naturales, a los cuales necesita para su insaciable sed de desarrollo económico. Para hacernos una idea, 33% del petróleo que usa China proviene de África. Solo el Congo posee la mitad del cobalto del planeta y el 20% de los insumos textiles provienen de países africanos. China necesita lo que África tiene para su estabilidad económica y política a largo plazo. África era, y aún sigue siendo, aunque ya no tanto, el continente más pobre y con mayor número de problemas para adaptarse a la era industrial y tecnológica que atraviesa el mundo actual. Sin embargo, desde hace décadas, se viene preparando para asumir el reto de no solo lograr ponerse al día, sino de convertirse en una superpotencia, llena de oportunidades en el futuro a mediano plazo. El mundo está poniendo sus ojos en África, así que no perdamos a este continente de vista.
Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué África puede ser la siguiente superpotencia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.